ingresan proyecto para impedir que deudores de pensiones puedan postular a cargos de representación popular. Lo vamos a conversar con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. La hemos tenido antes también en el programa. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, qué gusto de escucharlos. Oye, Igualmente. un gusto tenerte acá para conversar de este proyecto de ley que tiene la consigna: si no pagas la pensión, olvídate de la elección, que es un proyecto presentado por la diputada Carolina Marzán del PPD. ¿Qué te parece a ti? Bueno, obviamente me parece muy oportuno, es una reacción a... Sí que la verdad es que es totalmente sorprendente cómo se destapó básicamente ante la rareza de que él estuviera haciendo esta campaña vía, no sé, pues en Estados Unidos sin venir a Chile, que él era uno de los famosos papitos corazón, pero además con una deuda de más de 200 millones de pesos en pensiones por derecho de alimentos a sus hijos mayores. Entonces, estamos hablando de mucho dinero, por lo que ha trascendido, esto venía desde el año 2016. Así es que es muy oportuna la presentación de ese proyecto, porque la verdad es que si uno revisa al menos los requisitos que la Constitución vigente establece para ser candidato a la presidencia, la verdad es que son muy básicos. Es el requisito de ser ciudadano con derecho a voto, tener un mínimo de 35 años, no haber sido condenado por pena aflictiva y poco más que eso. Entonces nada se dice de estas conductas éticas, probas de respeto, por supuesto, irrestricto por los derechos de la persona, y de cumplir una responsabilidad tan básica e insoslayable como brindarle protección a tus hijos, ¿no? Y de esa forma asegurarles a ellos, por lo menos, por lo que dice la ley, hasta los 28 años la posibilidad de estudiar y de no pasar carencias. Así es que la verdad es que es súper necesario subir este estándar de todos los candidatos a elección popular, partiendo por los que aspiran a la presidencia de la República, por supuesto, y seguramente este proyecto de ley de avanzar, la diputada del PPD, por lo que he leído, también ha pedido que este sea un proyecto que patrocine el Ejecutivo, y de avanzar rápido, bueno, ya se estaría planteando para las próximas elecciones, Claro. pero de todas maneras es algo importante de hacer. Y el otro proyecto, por supuesto, que además está mucho más avanzado en segundo trámite constitucional, es el de registro de deudores de pensiones de alimentos, un registro digital que estaría a cargo del registro civil, y ese es muy importante porque plantea medidas coercitivas que han demostrado su eficacia en el caso de las retenciones por el 10%, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Cómo cuáles serían esas, Alejandra? ¿Cuáles serían esas medidas? Claro, por ejemplo, o sea, el registro permitiría que las instituciones públicas y privadas pudieran consultar quiénes son deudores de alimentos. Entonces, a la hora, por ejemplo, de pedir un crédito bancario, poder retener el porcentaje que esa deuda, o a la hora del pago de un finiquito, o de la devolución de impuestos, o vender una propiedad o un auto, porque según la indagación que yo hice, pasa con estos famosos papitos corazón que incluso prefieren pagar un crédito del retail antes que cumplir Claro que sí. sus obligaciones con los hijos, o incluso pasar unos días o unas noches en En la prisión, cárcel. porque en la cárcel, y no cumplir. Entonces estamos realmente frente a estos son por supuesto maestros de la ilusión, y ya lo sabíamos de antes, pero lo increíble es que con el retiro uno conoció la magnitud de la deuda, de la cantidad de dinero que se debía, según la superintendencia de pensiones. Hasta el 17 de septiembre se habían movilizado 111 millones de dólares en pago de pensiones, haciéndose 507.610 liquidaciones, en un promedio cada una por poco más de 1 millón de pesos. Bueno, y Parisi de 200, imagínate. Sí, es bien impresionante la cantidad de artimañas que se utilizan para no pagar, para no cumplir con una obligación que es judicial, además.
Ni siquiera es como, O sea, que te lleva a la cárcel. O claro, sea, como uno no pero ni toma siquiera, como porque peso tú eso. tienes que decidir, y me refiero a la gente que, por ejemplo, como tú bien decías, Alejandra, además de todas esas cosas, por ejemplo, los que demuestran menos sueldo, los que inventan fórmulas de gasto, es bien llamativo. Y ahí lo que te quiero preguntar, Alejandra, es si ustedes también han podido investigar un poquito más sobre el por qué el problema, cuáles son las hipótesis que tienen desde Comunidad Mujer, cuando piensan en estas personas que además muchas de ellas justifican en su mala relación con la ex esposa o la madre de sus hijos, la idea de no entregar los bienes que son para los niños y niñas que lo requieren, para los adolescentes, para los jóvenes que están estudiando. ¿Por qué se produce eso y con tanta cantidad, en un número tan alto además en el país? ¿Y cómo anda también comparado, no sé si hay datos que podamos comparar con otras zonas, con otros lugares? Mira, aquí hay razones obviamente culturales de fondo que tienen que ver con esta sociedad patriarcal, esta asimetría de poder entre hombres y mujeres que se permea a las relaciones familiares y donde muchas veces el hecho de que los hombres ganen más, que sean los que tienen los mayores ingresos y muchas veces los únicos ingresos del hogar en una familia, hace que se produzcan estos abusos. De hecho, el no pago de las pensiones por derecho de alimento se podría considerar un tipo de violencia económica que está definido en este proyecto de ley para una vida libre de violencia que está en el Congreso del 2017, que ha tenido una demora tremenda en su tramitación, siendo que lo que haría es elevar el estándar a los niveles como internacionales respecto a lo que se considera violencia de género. Entonces, esta violencia económica es una de ellas. Obviamente también está la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar, la violencia simbólica. Hay muchos espacios o muchas manifestaciones de esta asimetría de poder que se transforma, por lo tanto, en abuso. Y tú sabes y ustedes saben que en Chile esa es una de las principales lacras de nuestra sociedad, la violencia de género, que se manifiesta de estas distintas maneras. Y la verdad es que aquí los niños y las niñas, los hijos, terminan siendo víctimas muchas veces de parejas, estos hombres hacen a las propias mujeres. ¿Por qué? Por querer separarse o por relaciones que fracasaron o porque simplemente no les interesa y no tienen ningún problema en desligarse, porque también la legislación obviamente le da prioridad a la madre para quedarse con la custodia de los hijos. Y lo que ha ocurrido históricamente es que cuesta mucho cobrar esas pensiones de alimentos. Basta dar un domicilio falso o no darse por habido o esconder los recursos traspasándoselo a otras personas. Hay muchas formas y muchas artimañas para que finalmente que utilizan, principalmente los hombres, por supuesto, para esconder Alejandra. sus ingresos y de esta manera no pagar. Sí, quería preguntarle por este segundo proyecto que estamos hablando, ¿qué tan avanzado está? ¿Está pronto para hacerse ley? Porque me parece que tal vez sería uno de los, o sea, sería un complemento con este que se está discutiendo, porque claro, si a cada candidato o candidato le revisan todo su antecedente, debería aparecer, por ejemplo, que es deudor de pensión de alimentos y no poder postularse a la presidencia. O sea, son complementarios estos dos proyectos, así lo veo yo, ¿no? Sí, pero probablemente va a salir primero el del registro de Ya. deudores, que es un proyecto además que envió el Ejecutivo en marzo, el 8 de marzo de este año, y que está en segundo trámite constitucional. El proyecto que impide presentarse cargos de elección popular si eres deudor de alimentos se presentó la semana pasada. Y además es una iniciativa parlamentaria. Entonces, si tuviera el patrocinio del Ejecutivo, pensando además cómo se tramitan los proyectos de ley con los distintos tipos de urgencia, sería mucho más fácil que también avanzara. Pero de todas maneras hay que hacerlo y hay que empujarlo porque estamos en un momento además en nuestro país con una convención instalada, una convención constitucional paritaria que por supuesto va a tener que acoger y ver como una de las principales demandas de las mujeres y el feminismo el derecho a una vida libre de violencia, va a tener que ver y evaluar también todos estos temas. Si vamos a escribir una nueva constitución, uno desearía que esos estándares para presentarse a cargo de elección popular fueran más elevados. Uno puede entender que
es difícil en el sentido como si no hay una sanción legal o un caso probado. Tú dices, bueno, ¿dónde están los márgenes aquí? Porque todo podría ser convertible en una acusación, pero yo creo que un tema tan concreto como los derechos a alimentos, que además están en las causas de los tribunales y están acreditadas, y el no ser un agresor que comete violencia de género, me parece que son criterios básicos y mínimos. Sí, qué importante lo que tú comentas a propósito de las declaraciones de la vocera de Franco Parisi, cuando señala que estos temas forman parte de la vida personal de Parisi y que no tendrían por qué estar discutiéndose en la esfera pública de un candidato. Claro, es que es impactante. Sí, Es impactante porque en el fondo es como justificar lo injustificable. Es además que en el fondo el propio candidato, que por supuesto ha dado muy pocas declaraciones, pero en una reciente entrevista en Radio Cooperativa, él tampoco se refería al tema y decía, no, esto está en la justicia, yo no tengo por qué hablar. O sea, por favor, una persona que está aspirando a dirigir los destinos de todo un país, por supuesto que tiene que tener un escrutinio claro. de su actuar mucho mayor, y eso no puede ser solamente dejárselo solamente a la fiscalización de los medios, que es muy importante y en este caso se ha demostrado, o solamente al voto ciudadano, si lo elige o no lo elige. Aquí es muy importante fortalecer las instituciones democráticas y también elevar el estándar de los partidos políticos, de estos partidos políticos nacientes, por ejemplo, como el Partido de la Gente, que uno no sabe muy bien qué reglamento tienen, qué orgánica, y esto ha sido algo que también ha ido evolucionando de alguna manera en los partidos más tradicionales. Ustedes se acordarán que o sea, hay casos de ex parlamentarios que no han podido seguir la carrera o postularse a otros cargos precisamente por tener casos de violencia de género, como podría ser el que fue parlamentario de la AEC, Ricardo Rincón, por Claro. ejemplo, uno de los ejemplos de los que me acuerdo en este momento. En otros países este tipo de denuncias hacen caer a las autoridades. Ustedes se acuerdan del reciente caso del que aspiraba a ser alcalde de Nueva York, ¿no? No me acuerdo. Sí, que renunció hace poco. Que renunció, Sí. exacto. Es un mínimo, es parte de la ética, de la función pública, además. Sí, bueno, Tú aquí no en puedes, nuestro país carecemos de eso mucho. O sea, Sí. incluso la conversación en torno a lo que tenía que pasar con el constituyente Rojas Vázquez estuvo cruzada por eso, por qué cosa decía el reglamento versus qué cosa es, o sea, cuáles son los estándares éticos en realidad del tipo de instituciones y del tipo de personas liderando en el mundo de la política que queremos. Alejandra, te quería preguntar por un proyecto adicional o la idea que existe de, que no es proyecto en realidad, pero de que cambiara la forma en la que se persigue la pensión alimenticia, porque, y digo persigue porque eso es lo que hacen muchas mujeres, perseguir al deudor de alimentos, perseguir una pensión de alimentos, y que termina cansando, entre otras cosas, porque queda la responsabilidad en ellas y no en el Estado. Y se ha planteado, lo hemos conversado aquí en el programa, la necesidad de que el Estado asuma eso, que incluso el Estado pague la pensión de los alimentos, Y o sea, la pensión de persiga. alimentos, y se encargue el Estado de perseguir. Pero tú te has dado cuenta, o sea, sabes tú lo difícil y engorroso que es para una madre, y digo madre porque en la generalidad de los casos, en la mayoría de los casos, perseguir a un deudor de alimentos, como lo hemos establecido acá, utilizan un montón de artimañas y eso significa gastos para la madre, cansancio emocional, amenazas también. un montón de cosas. Entonces, no sé si estás de acuerdo con efectivamente avanzar en algún proyecto que hiciera que el Estado se hiciera cargo de esto. Sí, yo creo que de todas maneras. Y mira, ahora que me lo dices, creo haber leído alguna vez, pero no lo tengo en este minuto tan fresco, que en otros países eso sí ocurre. O sea, que el Estado solidariamente se hace cargo de este cobro, porque efectivamente tiene muchas más herramientas para poder, a través de los distintos registros, de las huellas que las personas dejan como ciudadanos, digamos, poder encontrar a esas personas que son deudores y, por lo tanto, y a mí me parece que podría ser un muy buen avance en esto.
La verdad es que lo que pasó con los retiros del 10% fue como una reacción muy oportuna de algunas parlamentarias que al momento de empezar estos retiros presentaron estas indicaciones para que se pudiera hacer esta retención. Eso es como una respuesta inmediata a una oportunidad. Pero los retiros se van a acabar, por supuesto, Claro. y qué va a pasar después. De hecho, según los datos del Poder Judicial, en el fondo no solamente ingresan solicitudes hoy día que tienen que ver con estos retiros, también hay solicitudes directas para el pago de pensiones de alimentos que también son de aquí una cifra del año 2021 ¿Ya? que han ingresado a los tribunales con competencia en familia 205.877 Mira. causas relativas a esta materia que no tienen que ver con la retención del 10%. No, o sea, Entonces nuevas. esto es un problema mucho más grande, Claro. es mucho mayor. Y a buena hora se ha destapado, y porque además aquí hay una vulneración muy importante de los derechos de los niños, niñas y adolescencia, y es un tema que también ha estado en la palestra en este tiempo. ¿Cuánta protección real se le brinda a los niños y niñas de este Muy país bien. para que efectivamente puedan desarrollar sus proyectos de vida y puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Muchas gracias, Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, conversando sobre este proyecto que ha presentado la diputada Carolina Marzán del PPD con la consigna: si no pagas la pensión, olvídate de la elección, para impedir que deudores de pensiones puedan postular a cargos de representación popular.